La década del 60 fue una de aquellas épocas marcadas por el cambio, en donde jóvenes y mujeres adquirieron gran protagonismo a través del arte e incluso de la moda, los cuales cuestionaron los modelos culturales tradicionales. En el ámbito externo, el Concilio Vaticano II y sus postulados sobre el diálogo y el compromiso con los pobres, los movimientos sociales y tendencias artísticas marcarán el rumbo de estos primeros años. En contraste, la Guerra Fría entre Este y Oeste se agudiza. La vieja Europa se parte definitivamente en dos cuando en 1961 se levanta el muro de Berlín. Años antes, Fidel Castro y sus guerrilleros entraban a La Habana derrocando al dictador Fulgencio Batista. Rápidamente Estados Unidos reacciona con una propuesta para América Latina llamada la Alianza para el Progreso. Desde entonces, el continente se debatirá entre aquellos que llaman a la revolución a través de las armas y los que apelan a una reforma. En el ámbito interno, en pleno gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, Chile vive en 1962 la organización del Mundial de Fútbol y todo el país se mueve en torno a una pelota de fútbol. Con apenas 7 millones de habitantes, habíamos conseguido ser sede del 7º campeonato de fútbol, convirtiéndose este hecho en una de las proezas del siglo XX. Por otro lado, la rebeldía y el anhelo de cambios políticos, sociales, los movimientos de contracultura y el descontento de estudiantes y docentes en el marco de la reforma universitaria de 1966 de Eduardo Frei Montalva serán gravitantes en el periodo. Mientras un grupo de empleados judiciales de Valparaíso, encabezados por Juan Cárdenas Rojas y Luis Cerda, empiezan a reunirse en la Sociedad de Empleados Judiciales de Valparaíso a principios de la década y desde allí a demandar mejoras laborales para este sector. Se reúnen el ministro de Justicia de la época, Julio Filippi, así como también con el ministro de la Corte Suprema, Miguel Elwin, padre del expresidente Patricio Elwin, a los que le plantean la situación de desmedro de los empleados judiciales en comparación al resto de los funcionarios de la administración pública. Este movimiento nos llevó y nos motivó y formamos una comisión como 10 de Valparaíso y conseguimos 10 nuevos de Santiago, no me acuerdo los apellidos, pero llamamos gente de Santiago y nos reunimos con el señor Elwin, que era presidente de la Suprema. Nos recibió muy bien, encontró que sí, nos dejó, pero que hiciéramos las cosas consensuadamente, que viviéramos primero conducta regular, porque el Poder Judicial no se podía prestar con movimiento y todo, que no. Hicimos reuniones, fuimos a veces a hablar con el Senado, buenas cosas así, pero no logramos, no se generó el hecho de formar una asociación, un gremio, no. En las reuniones sostenidas en la Quinta Región y luego en Santiago, se constataba que las condiciones de vida y de trabajo de los empleados judiciales eran cuestionables. Aumento de sueldos, préstamos de auxilio del Estado por enfermedades graves del imponente o cualquiera de sus cargas y además para prenatal, pago de pensión a cónyuge en caso de fallecimiento del imponente, jubilación voluntaria a los 30 años de servicio u obligatoria a los 35 años de servicio y 60 años de edad, un escalafón para el Poder Judicial, eran parte de las demandas de la época. Claramente podemos señalar incluso que había un fuerte temor, ¿cierto? La política por muchos años aplicada en el Poder Judicial era del famoso decreto económico, instrumento antiquísimo que permitía que bajo la constancia en el decreto económico se sancionara si hiciera anotaciones negativas. Es decir, sería un milagro si habláramos de que mediante el decreto económico se reconocía el mérito de un empleado. Entonces, en un sistema en el que para la época el juez era amo y señor de su tribunal, por lo tanto no había más protección que la voluntad de ese juez, claramente existía temor a agruparse. En este marco, donde el Poder Judicial no asume la realidad de sus empleados,
surgirá lentamente entre los empleados los primeros esfuerzos por una organización de carácter nacional y la búsqueda por mejores condiciones de vida. Espontáneamente, las asociaciones de funcionarios se sentirán convocadas a participar en una gran reunión en la ciudad de Talca, que dará vida a la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, ANEJUD, en el año 1967. Pero empecé a conversar con algunos empleados judiciales que yo vi que tenían interés. Le dije, ¿por qué no hacemos un movimiento? Hagamos algo. Ya había tenido, siento que, mira, me han ofrecido el local tanto para hacer una convención, aquí que allá, ¿por qué no hacemos una convención nacional? En este momento junté un grupo de amigos que no eran judiciales y me dijeron, te financiamos, te prestamos las casas para que vengan los que vengan a esta convención y todo. Entonces redacté una convocatoria a todo el país. La mandé de Chercán a Jote. Y con el respaldo, sí, no solamente yo, ahí sí encontré de aquí personas que ya han fallecido, don Hernán Torres, que lo fue el primero de la corte, se puso el tiro de posición mía, otros funcionarios de la corte, de mis juzgados, todos, de Linares, todo, de Curicó, y todo. Y dijimos, apechuguemos, financiemos esto. Que ellos lleguen aquí nomás, gasten los pasajes de ida y vuelta, pero aquí su estadía y todo sea gratis. No en hoteles, pero vemos dónde lo ubicamos. Y se gestó esto, hubo reuniones, y en ese tiempo existía la Universidad Técnica. Ahí hicimos la convención, la primera convención. Y para sorpresa mía, yo todavía recuerdo que llegó Iquique, Antofagasta, llegó Antofagasta, Valparaíso, Santiago en gran número, porque una de las delegaciones más grandes, Santiago, Rancagua también me acuerdo, me parece que vino 1 o 2, Concepción, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. La Organización Nacional de los Empleados del Poder Judicial significará una nueva etapa en el gremio de los empleados judiciales. La unidad y la disciplina serán la respuesta de estos trabajadores a las demandas de miles de empleados de Arica a Punta Arenas. Luis Cerda, el primer presidente en asumir realmente la conducción de la ANEJUD, pues Julio Benavides de Santiago, pese a ser proclamado como la máxima autoridad de los empleados judiciales, en la primera convención nunca llegó a ejercer realmente. Será el que conducirá la construcción de la asociación naciente y las mayores huelgas de la historia de la institución desde 1967 hasta el año 2002. Los asistentes a la convención eran como 48. Pero la gente afuera, toda la ubiqué en casa de amigos míos, de personas de aquí, en mi casa, en casa de amigos míos. O sea, ellos no tuvieron ningún gasto. O sea, al contrario, fue una convención muy especial. Pero, y ahí echamos las bases de todas nuestras, echamos las bases de todas las inquietudes, vimos todo, siempre salía quinquenio. Es una cosa que hablábamos de los quinquenios. Entonces, hablamos de eso, pero lo principal es que habíamos organizarlo. Lo organizamos y elegimos un primer directorio. Cuando hubo elecciones, yo reconocí largamente y le dije mire, el presidente nacional tiene que ser de Santiago, porque está ahí mismo, tiene toda la diligencia y todo. Para cualquiera de provincia va a ser un problema. Pero sí, con eso me dijeron de vicepresidente, me salí elegido vicepresidente. Para los primeros convencionales, la finalidad de esta nueva organización quedaría plasmada en su primer articulado. A. Unir a todos los empleados del Poder Judicial con el objeto de ayudarse mutuamente y procurar el mejoramiento cultural, social, material y profesional de sus asociados y en especial. B. Fomentar la participación de los empleados del Poder Judicial en los organismos públicos encargados de establecer las disposiciones legales relacionadas con su función como colaboradores en la administración de justicia. C. Representar a sus miembros ante las autoridades competentes cuando se trate de buscar soluciones a los problemas que por razones de su función en el Poder Judicial se le presenten al empleado en cualquier tipo de gestión relacionado con el cumplimiento de sus objetivos.
El mayor conflicto del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva entre los años 1964 y 1970 con el Poder Judicial no fue el debate en torno a las propuestas de reforma, sino que la demanda gremial por mejoras salariales. En 1967, los empleados judiciales, ya organizados en la ANEJUD, hicieron un movimiento de brazos caídos, un paro que duró 24 horas y que pasó casi inadvertido. Pero este primer hito marcaría el inicio de las primeras movilizaciones del sector. La primera huelga es lo más frustrante que puede haber ocurrido. Se organiza una primera huelga, obviamente con muy poca convocatoria, puesto que en estos años era muy difícil el protestar en el Poder Judicial, un servicio altamente jerarquizado. Esa huelga fue lo mejor que nos haya pasado porque nos enseñó muchas cosas. Primero, hacer huelga con la seguridad que damos todos. Segundo, con un plan bien preconcebido. Y tercero, dándole a conocer tanto a la autoridad de gobierno como que íbamos a ir a la huelga. O sea, sino que decirle, mire señor, nosotros vamos a ir por huelga, pero después de agotar todas las instancias. Pero cuando concluía el gobierno, los jueces y empleados decidieron unirse para realizar la única huelga total de que se tenga conocimiento en el Poder Judicial. Lo lideraba la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial ANEJUD y la Asociación Nacional de Magistrados, que tenía entonces entre sus principales dirigentes al influyente Sergio Dunlop, presidente en la Corte de Apelaciones de Talca en los años 1965, 1969 y 1973. En la segunda huelga no fue regular, porque lo hicimos junto con los jueces. Porque resulta que los dos presidentes nacionales eran de Talca. El presidente de los jueces era don Sergio Dunlop, que era ministro de la Corte de Apelaciones acá. Y yo, presidente, era funcionario del primer juzgado. Entonces, hicimos una unidad en que el directorio huelguístico, que era compuesto por jueces y empleados. Yo me acuerdo que yo quedé como vicepresidente. Don Sergio Dunlop quedó como presidente de la huelga. Raúl quedó como tesorero, me acuerdo. Pedro Frías en otro cargo. Y así una directiva que había algunos jueces que todavía ya no están ya tampoco. Pero fue una directiva en que funcionó regularmente. Y nos dimos cuenta en una reunión que hubo en Santiago, en los tribunales de Santiago, que nosotros estábamos sirviendo carne de cañón. O sea, los jueces a todos decían que los empleados fueran. O sea, nosotros íbamos a la lucha, a esto y todo, pero siempre ellos atrás. El ministro de Hacienda de Frei, Andrés Saldívar, se negaba a otorgar mejoramientos extraordinarios a los magistrados, el escalafón primario, y a los funcionarios, el escalafón secundario. 600 jueces y 1.600 empleados pedían satisfacción urgente de sus demandas económicas y respaldaban las peticiones que en el mismo sentido había estado haciendo la Corte Suprema. Los ministros del máximo tribunal, empero, tomaron cierta distancia del movimiento y solo aceptaron el rol de mediadores. El paro comenzó a medianoche del 28 de noviembre de 1969. El domingo, ministros de la Corte Suprema se reunieron con los líderes de la huelga para informarles que existía un acuerdo con el gobierno para otorgar un 20% de aumento en las remuneraciones. Los huelguistas lo rechazaron. Querían un 60% de aumento, un 40% en sueldos, un 20% en la asignación de vivienda. Magistrados y empleados decidieron continuar el movimiento hasta las 14:30 horas del lunes. Las negociaciones continuaron. En la tarde del lunes, el gobierno llegó a un acuerdo con la Corte Suprema. El tribunal aprobó el proyecto de mejoramiento económico del Poder Judicial propuesto por el Ejecutivo, pese a la oposición de la magistratura y los empleados. Junto con anunciar el acuerdo, el ministro de Justicia
Tal vez para seducir a los huelguistas, informó que se modificaría también el sistema de calificaciones para permitir una real valoración del mérito funcionario. Sin embargo, tal idea no llegó a concretarse. El acuerdo cupular no fue suficiente. Magistrados y empleados decidieron prorrogar el paro por otras 48 horas. El martes 2 de diciembre, el conflicto llegó a su nivel más alto de enfrentamiento. El ministro de la Corte Suprema, Rafael Retamal, asumió la labor de mediador y estuvo negociando todo el día, pero fracasó. El presidente Eduardo Frei manifestaría que lamentaba profundamente el movimiento y que esto no solo es un problema del Ejecutivo, sino un problema que afecta al país entero. No tengo forma de imponer autoridad sobre el Poder Judicial. Sin embargo, espero que los funcionarios recapaciten, pues su movimiento huelguístico, siendo ellos los administradores de la justicia en Chile, les resta autoridad moral frente al país. Mientras el Ministerio del Interior amenazaba con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, parte de las advertencias iban dirigidas indirectamente contra Dunlop. La Asamblea de los Huelguistas recibió el mensaje y respondió amenazando con abandonar las funciones en forma total e indefinida, en respaldo de cualquier dirigente que fuera sancionado individualmente. El gobierno cedió un poco y ofreció un 30% de aumento. El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán, asumió el papel de mediador en reemplazo de Retamal, que rechazó continuar después que los huelguistas rechazaran también ese 30%. El colegio elaboró una nueva propuesta que otorgaba un reajuste del 35% sobre el reajuste general que recibiría la administración pública en 1970. El Ejecutivo aceptó la idea. El miércoles hubo acuerdo. El jueves a las 8 de la mañana, los magistrados y funcionarios volvieron a sus puestos de trabajo. El acuerdo con el gobierno incluyó que no habría sanciones a los dirigentes y que los días de paralización no serían descontados. Esa huelga hubo, había un ministro de Justicia en que nos había prometido que si daban un aumento de un 35%, era parejo. Mentira. Se arregló y todo, hubo conversación y todo, nosotros en definitiva cuando dieron el arreglo, porque tuvieron reuniones que participamos todos, nos dijeron a nosotros que era así y dijeron que no después, que le daban un aumento de un 30%, no me acuerdo, para los escalafón primarios y para los poderes judiciales, para los empleados de un 20%. Eso fue frustrante porque inmediatamente vimos que nosotros no podíamos seguir con los jueces. Yo me acuerdo que lloramos todos ahí en los tribunales, los dirigentes, porque fuimos derrotados y todos los empleados se dieron cuenta que no habían pasado la planadora. Eso nos sirvió también para decir nunca más vamos a hacer una huelga junto con los jueces. Una de las grandes batallas ganadas fue en el año 1971, cuando se logró un pago adicional por concepto de subrogación del secretario por parte de los oficiales primero, además de los uniformes de los oficiales de sala. En diciembre de 1972, en el gobierno del presidente Salvador Allende, la ANEJUD obtiene la promulgación de la ley número 17.877, que fijó una nueva escala de sueldos y reconoció el derecho a percibir una asignación quinquenal que solo se pagó hasta diciembre de 1973. Luego de esa fecha, el gobierno militar la derogó, aplicando en su lugar el decreto ley número 249 que estableció el sistema de escala única. Que logramos los quinquenios, eso lo logramos en el gobierno de Salvador Allende. Y ese asunto fue muy simpático porque uno tiene amistades y aquí en Talca había un compadre de Allende. Entonces yo le dije, estábamos peleando nosotros, le presenté todo el proyecto, que lo íbamos a llegar al ministerio y todo, y que no tenía ninguna respuesta. Pásame el proyecto, me dijo. Le pasé el proyecto, a los 2 días me dijo, mi compadre te recibe una moneda, tengo que ir yo contigo y un dirigente más. Fue Raúl Araya conmigo. Nosotros necesitamos la moneda y yo le manifesté
lo que queríamos nosotros. Lo principal eran los quinquenios. Me dijo, sí, pero esto tiene que usted regularizarlo en Hacienda, el ministro de Hacienda y todo eso. Fuimos para allá. Había un señor Milla que era ministro de Hacienda. Nos trató pésimamente mal, nos trató de momios con corbata, una serie de cosas así y todo. Pero le reiteré y le insistí de que nosotros habíamos hablado con el presidente de la República y nos daba garantía, si no, lamentablemente teníamos que ir a la huelga. Hablar de la huelga en ese momento era pero más peligroso que nada, porque resulta que la CUT, todos estaban ahí en contra de esto. Y yo hablar de huelga era como ser traidor al movimiento político también. Salió todo esto que nosotros íbamos a la huelga y todo. Y le conté a mi amigo que me había tratado muy mal el ministro Milla, que éramos momios y que este asunto nada, que callaba y todo, y que no, él no pensaba en nadie. Habló nuevamente con el presidente Allende, su calidad de compadre, me llamó, volvimos a la moneda, nuevamente los mismos, Raúl y él, y ahí delante de mí, Salvador Allende me dijo, mire, señor Cerda, voy a llamar al ministro Milla y le voy a decirle que escuche la conversación histórica. Él le ordenó que tenía que darnos una cantidad y que tenía que ir los quinquenios. El escalafón de empleado, el Poder Judicial concretamente, alcanzó su mejor nivel de rentas en toda la historia del escalafón de empleados. Claramente, en especial la compensación a la antigüedad reflejada en el pago de quinquenios. La ley de los quinquenios estipulaba que la primera diferencia de remuneraciones sería depositada en una cuenta de ahorros especial a nombre de la Asociación Nacional de Empleados. Con lo reunido se adquirió el hogar judicial en la calle Cienfuegos, que hasta nuestros días permite que socios y socias puedan hospedarse y al directorio realizar sus reuniones mensuales. En tal situación sobrevino el golpe militar de 1973, siendo el Poder Judicial el único de los poderes del Estado que continuó en funcionamiento. La Corte Suprema avaló explícitamente el pronunciamiento de los militares. Surge desde ese momento una estrecha ligazón entre el Poder Judicial y el gobierno militar, la que se tradujo en un primer momento en purgas de jueces con preferencias afines al anterior gobierno. Aproximadamente un 10% de los jueces fueron despedidos, y luego en un rechazo pertinaz por parte de los tribunales, fundamentalmente la Corte Suprema, a ejercer sus prerrogativas para poner atajo a las violaciones a los derechos humanos habidas en el periodo. Durante esos años, fueron múltiples las acciones del gobierno que significaron limitaciones a la independencia de los tribunales, las que no contaron con mayor oposición por parte de sus integrantes, salvo honrosas pero escasas excepciones. A pesar de los complicados días que vive el país, los empleados judiciales siguieron llevando a cabo sus reuniones y fortaleciendo una de las pocas organizaciones que siguió en pie luego del golpe. Tras años de postergación, en 1979, la Convención Nacional adoptó el acuerdo de un paro de protesta por mejoras de remuneraciones, acción que permitió salirse de la escala única de sueldos y obtener el sistema especial de remuneraciones establecido en el Decreto Ley número 3058, que nos rige hasta el día de hoy. Se acuerda realizar el paro, y fue la primera expresión fuerte de protesta en la cual no podríamos decir que se venció el temor, sino más bien que se superó la instancia y se fue capaz de asumir este movimiento de protesta, aún teniendo en cuenta las consecuencias que nos podría acarrear. Esa es una huelga que a nosotros nos marcó exitosamente, que al gremio le dio mucha fuerza y dirigencialmente también a nosotros nos posicionó muy bien a nivel nacional como dirigente. Los años 80 también marcaron una época. La instauración de una nueva constitución política que establecía que el gobierno militar se mantendría hasta marzo de 1990, el Mundial de Fútbol de España, la creación de las AFP y la génesis del sistema de salud privado a través de las ISAPRES
la crisis económica de 1982, que derivó en un alto porcentaje de cesantía, el violento terremoto de 1985 en la zona central del país y el atentado en 1986 al general Augusto Pinochet son hitos que la gente no olvidará. Son recuerdos colectivos durante años difíciles, con problemas económicos y censuras propias de una dictadura, como las restricciones a la libre circulación de las personas en las calles con los toques de queda. En 1985 se recuperó la economía, producto de privatizaciones de empresas estatales y la reducción de gasto social. En lo político, agrupaciones de derecha, centro e izquierda firmaron el llamado Acuerdo Nacional para dar paso a la llegada paulatina de la democracia. Esto, sumado al retorno de algunos exiliados al país, hacía pensar que los días de la dictadura estaban por terminar. Lo corroboraba la apertura de los registros electorales en 1987. Ello fue clave para que la oposición ganase el plebiscito de 1988. En lo interno, la ANEJUD inaugura los primeros Juegos Deportivos de la organización, anhelo que materializó un sueño: contar con una actividad deportiva que reuniera a la familia judicial en torno a un objetivo: compartir sanamente. A pesar de que el tiempo ha transcurrido, esta actividad que llena de orgullo a los socios y socias de la ANEJUD se sigue manteniendo. En la actualidad, los funcionarios que inauguraron el evento en 1981 se quintuplicaron y hoy suman más de 500 socios y socias deportistas de todo el país que llegan hasta la ciudad sede para imprimir esta competencia de los valores que le dieron origen: lealtad, compromiso, fraternidad y competencia sana. El directorio le dio una connotación muy grande al juego, porque mal ya estamos bordeando a más de 500 participantes. La estructura que se mueve, la organización que se mueve de los dirigentes que tienen que trabajar en pos de los juegos es muy grande. Entonces, y la gente, cada región, el directorio fue dejando la vara más ancha más alta para los juegos siguientes. En estos años, la organización siguió creciendo no solo en el número de socios que sumaban a esta gran familia, sino que también lo hizo en lo patrimonial. Es así que se adquiere la propiedad de Loncura para construir un centro vacacional para los empleados judiciales. El terreno enfrentó la disputa de los militares, que amenazaban con expropiar el terreno. Entonces ellos, los de la FACH, dijeron: ya, esto es nuestro. Y lo primero que hicieron en Loncura fue botar el cerco que había, de mar, como de playa, al cerro. Lo botaron para juntarlos con un terreno que ellos tienen, todavía está ahí, que es un complejo de playa que tienen ellos ahí hasta la fecha. El de la FACH está al lado nuestro de los judiciales. Bueno, ahí estando ahí se hicieron comisiones, almorzamos con 100 pesos que poníamos por persona. Tú te tienes que imaginar, en esa fecha, 100 pesos comíamos, fíjate, todos. Le hacíamos almuerzo a los niños y nosotros almorzábamos después. Y era una mediagua, con unos camarotes de fierro, de piso de cemento, con un baño adosado, así, pero lo más, para los tiempos, estupendo. Y ahora me da gusto ir y ver unas preciosas cabañas, ver que hay otros centros vacacionales, que la gente los puede disfrutar. Luego de Loncura, el patrimonio institucional se acrecentará con las cabañas de veraneo de Caldera, Peyúgue, Mehuín, y años más tarde se sumará el centro vacacional de Coñaripe. Los últimos años de la década de los 80, los empleados se unen en torno a un nuevo proyecto que reivindicará nuevas mejoras laborales para este sector. Por su parte,
El sindicalismo chileno dará un giro en su historia y asumirá el protagonismo de construcción de un Estado que amplíe las libertades públicas y el bienestar de los más postergados de nuestro país. En estos años, la ANEJUD sigue creciendo y la fuerza de las demandas de los empleados también. El 3 y 4 de junio los delegados de la 22ª Convención Nacional, que llegaron hasta Loncura, aprueban un plan de movilizaciones ascendente, sin descartar el paro nacional. Las demandas de los empleados básicamente consistían en un reajuste de un 100% de la asignación judicial, un 6% de aumento en el porcentaje de los bienios y una asignación de vivienda. Para junio el plan de mejoramiento de remuneraciones tenía el visto bueno de la Corte Suprema y del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no lo había aprobado aún. Tanto en Santiago como en varias ciudades del país, los empleados judiciales salían a la calle para reclamar aumentos salariales. En la capital, eran cientos los funcionarios que recorrían la calle Bandera, pasando por el frontis del Palacio de los Tribunales de Justicia y del Ministerio de Justicia, para continuar por Catedral, Morandé, Huérfanos y terminar en el Paseo Ahumada. Las jornadas se realizaban de acuerdo con los instructivos que emanaban desde el Directorio Nacional. La idea era que todas las asociaciones regionales efectuaran manifestaciones similares. Los jueces tenían que, no podían más que conversar con la gente en el mesón, los que llegaban, porque no había un funcionario. Estábamos toda la jurisdicción nuestra estaba reunida en este sindicato, donde cada mañana llegábamos, compartíamos, y por ahí surgió, fue muy famoso los desayunos que se obtenían, y a partir de las distintas conversaciones o negociaciones que se iban teniendo en el día, se podía transmitir a las asambleas lo que ocurría, los acuerdos que se tomaban, y al finalizar la jornada se tomaban decisiones permanentemente de qué se iba a hacer el otro día. Así que la gente salió, marchó con carteles, quería la gente de alguna manera mostrar de qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que estaba pasando. Otro grupo se vino a Santiago a saber qué es lo que estaba ocurriendo acá, cómo estaba organizado, y también llegó contando de vuelta cómo se había organizado la gente, cómo se turnaban, cómo se almorzaba, cómo se comía, cómo se pasaba el día de lo que eso significaba. Nosotros salíamos en la mañana, cada una hora, a marchar por la ciudad, dábamos vuelta en la plaza y éramos aplaudidos por la ciudadanía. Fue un movimiento tranquilo, sin violencia, sin nada, con cartel y grito. El 12 de junio, la directiva de la ANEJUD es recibida por el mayor general Jorge Valerino, secretario general de la Presidencia de la República, para comunicarles oficialmente la decisión del gobierno en torno a las demandas de mejora salarial. Podríamos señalar que se había logrado un consenso en cuanto a los porcentajes que nosotros pretendíamos. Sin embargo, la condición que se puso fue que no se anunciaba ninguna solución si nosotros previamente no volvíamos al trabajo. Y la posición nuestra fue que no volvíamos mientras no se diera a conocer públicamente cuál era el resultado de este paro. Sin embargo, era el 20 de junio y la respuesta satisfactoria aún no llegaba. Creemos que este es un trámite dilatorio, pues ya llevamos un año esperando respuestas y aún no pasa nada, declararían los dirigentes al diario La Época de ese entonces. Tanto el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado, como el presidente de los magistrados, Germán Hermosilla, expresarían su apoyo y respaldo a los empleados judiciales y criticarían al diario El Mercurio de Santiago por atacar a las máximas autoridades del Poder Judicial, atribuyéndoles el grave dejo de inconstitucionalidad e ilegalidad del movimiento de los empleados. Hasta allí, la Corte Suprema de la época no había intervenido, ¿cierto? Sin embargo,
ya por presiones, ¿cierto?, en especial de los medios de difusión de la época, se crea un clima de descontento con la Corte Suprema porque no había aplicado sanciones en contra de los empleados en huelga. Es decir, incluso se llega a mencionar que el Poder Judicial no estaba adoptando las medidas que permitieran el resguardo del orden público. Finalmente, el 23 de agosto de 1989 se inicia la huelga de los empleados judiciales más larga de su historia. 3.400 trabajadores abandonaron sus lugares de trabajo y con ello, la ANEJUD se adjudica la mayor paralización de un gremio estatal en tiempos de dictadura. En todo el país los empleados se movilizaron, ¿cierto? Si bien es cierto el fuerte del movimiento se desarrolla por razones obvias en Santiago, es justo señalar que muchas asociaciones regionales concurrieron a Santiago, de Concepción, de Rancagua, de Valparaíso, por mencionar algunas, ¿cierto? Vinieron, hicieron el viaje financiado por ellos mismos, ¿cierto?, y llegaron a participar y a juntarse con nosotros aquí en Santiago. Por lo tanto, todo este periodo de negociación y de lo que significaba la incertidumbre de estar todos los días en este movimiento, se veía claramente fortalecido al presenciar el grado de adhesión que se producía. Bueno, en el 89 nos juntábamos en un local que estaba aquí al lado de la Intendencia, que era de los trabajadores del puerto. Incluso tenía unos recovecos por donde nosotros podíamos arrancar, si llegaba alguien. Estábamos todo el día ahí. Nosotros llegábamos a las 8 de la mañana en vez de llegar a nuestro tribunal. En el caso mío yo era dirigente regional ya, y mis colegas, yo trabajaba en un juzgado que estaba en Playa Ancha. El primer día de la huelga, yo le digo a mi jefe, disculpe, pero yo me tengo que ir, pues yo soy dirigente, nosotros tenemos una huelga, y la huelga empieza hoy. Partíamos a las 6 de la mañana hasta a veces las 12 de la noche. Nos abandonábamos el edificio, pero ningún funcionario entraba, nadie. Y los que entraban eran no funcionarios, era gente que iba a ayudar a los magistrados. Después de varios días que ya estábamos en huelga, nosotros dijimos, tenemos que apoyar a Santiago, porque Santiago estaba la cosa. Y organizamos un viaje a Santiago. Vinimos en 4 buses. Quedaron cuidando el edificio 8 personas, eso me acuerdo, 8 funcionarios. Porque no podía entrar nadie, igual dejamos cerrado todo con carteles, y nosotros nos vinimos en la noche, veníamos con uniforme, porque en esa época usábamos uniforme. Nos cambiamos en un servicentro el uniforme, y llegamos a Santiago a apoyar Santiago en 4 buses. Éramos alrededor de 200 los que vinimos. Yo me recuerdo esa huelga que incluso se hacían reuniones en la parte baja de la Moneda, se mete uno a un subterráneo y ahí estaba Ballerino, yo me acuerdo que era el que negociaba, y que se lograron hacer muchas cosas. Ahora, que nos amedrentaron fue tremendo. A mí me ocurrieron cosas bastante especiales, que yo en algunas me quedé callada, pero los seguimientos al domicilio fueron feos, autos que así como vidrio polarizado, no sé, pero se veía que iban gente adentro. Fue fuerte eso, porque en ese tiempo todo el mundo tenía miedo, sabía que si alguien estaba detenido no era podría desaparecer también, pues, como aparecer por ahí como que la habían atropellado, no sé. No eran tiempos fáciles. Yo encuentro que la gente de hoy que en esos tiempos estaban chicos, no lograron captar eso. Yo creo que tuvimos suerte, digamos, desde el punto de vista sin aquilatar en el momento. Yo tengo que ser honesto, que nos metimos en esta aventura sin saber qué es lo que podía pasar, qué es lo que no podía pasar. Nosotros éramos dirigentes y como dirigentes teníamos que hacer cumplir los acuerdos. Nosotros no sabíamos, los dirigentes de la época, que se había formado una directiva de reemplazo en el caso de que nosotros tuviésemos
problemas de tensión, por ejemplo. Se había formado, ¿cierto?, sin que nosotros supiéramos. Y además se había formado un grupo de guardaespaldas. Y nosotros tampoco sabíamos que teníamos guardaespaldas. Y que nos seguían a donde fuéramos, que nos cuidaban, como parte de la estrategia y de lo que se organizó, ¿cierto? De eso nosotros nos enteramos después, de terminado el movimiento. Y obviamente te produce una situación que te motiva, que te emociona, de ver el grado, ¿cierto?, de solidaridad que nos entregaron nuestros compañeros judiciales de la época. El 3 de septiembre, los empleados judiciales terminan el paro de 11 días y comienzan a negociar con el gobierno. El acuerdo de poner fin a la huelga lo adoptaron 15 directivas regionales. En contra votarían las asociaciones de Santiago y San Miguel, que representaban en esa época el 20% de los asociados de la ANEJUD. En un comunicado a las bases, el directorio expresaría que el paro fue una gran demostración de responsabilidad, paciencia y sacrificio, y que con serenidad, respeto, dignidad y siguiendo todos los caminos formales, recurrieron a distintos niveles para plantear sus problemas y solicitar respetuosamente una solución, tras lo cual ordenaban a todos los trabajadores judiciales a reintegrarse a sus labores a partir de las 0 horas del día 4 de septiembre. Firmaban la nota Luis Cerda, presidente; Osvaldo Castro, vicepresidente; Silvia Morales, secretaria; Alejandra Serrano, prosecretaria; Raúl Araya, tesorero; Domingo Ormazábal, protesorero; y Eduardo Cornejo, director. Con el fin de la huelga, la organización aceptaba un 20% de la asignación judicial y un 10% de la asignación de vivienda, además de un incremento salarial del 100%. Si nosotros miramos el resultado en porcentaje, de ninguna manera fue un movimiento negativo. El logro fue positivo. Sin embargo, se reflejó el descontento de los empleados, puesto que consideraron que habría sido una derrota el volver a trabajar sin lograr que antes se anunciara el resultado. Pero aún así yo creo que igual se volvió con ganas. Si la gente en realidad siempre se va a encontrar uno con que el asociado no siempre comprende este tema. Y creo que corresponde a los directivos, a los dirigentes, realmente lograr hacer esa conciencia. En aquella ocasión se obtuvo la asignación de casa, que hoy día todavía mantenemos de un 10%, que no la teníamos. Se obtiene un avance en los grados de los funcionarios, 2, 3 y hasta 4 grados. Nuestra escala de sueldo llegaba al grado 24 y llegó a cortarse al grado 19, que es el que hoy día se mantiene vigente. En la historia del gremio debe quedar reflejado que fue gracias a estos movimientos de protesta, movimientos unitarios, que se sentaron las bases de lo que hoy día son las remuneraciones. Es decir, aquí esto fue fruto de un trabajo fuerte, sostenido, permanente, de negociaciones que no lograron obtener soluciones por la vía solo del consenso o de la negociación misma, sino que lamentablemente se debió a recurrir obligadamente a estos movimientos de protesta. El final de la década dejó no solo ganancias económicas para los empleados judiciales, sino que también un fortalecimiento a nivel interno. En este periodo nacerá la revista Jurisprudencia, el concurso de cuento y poesía y el Departamento Femenino Nacional. Este último sería fundamental en la inserción de las mujeres al mundo dirigencial gremial de la ANEJUD. Mira, el Departamento Femenino se creó por una necesidad para que la mujer participara más activamente en el mismo gremio. Porque, aunque algunos todavía no lo reconocen, pero este gremio era muy machista. Y ese Departamento Femenino Nacional tenía una representación en el Directorio Nacional. Entonces, de ahí para adelante, todo fue más fácil para las mujeres. Y es así como las mujeres desde ahí nunca han dejado de participar.
Un año 2, un año 3, un año 6. Cuando más tuvimos 6, que fue fantástico. Me recuerdo en el año 87 a mí me eligieron presidenta del famoso departamento femenino que se había creado. Yo ahí empecé a contactarme con Silvia Morales, por ejemplo, con Rosa Celedón, con Rosa Pulgar, con Graciela Sánchez, con toda esa gente, y me voy enterando de que aquí la mujer no tenía mucha participación, o sea, se limitaba las celebraciones de la Pascua, en Navidad, Año Nuevo, o sea, todas estas fiestas de fin de año, los regalos para los niños, haciendo los sándwiches. Yo me incorporé a todo el tema sin ningún problema y todo, pero había ya, yo recogí eso de todas ellas, que había una inquietud tremenda y que aquí los hombres y todavía era un tema. Yo sentía que las mujeres las tenían para asunto de Pascua solamente, para hacer ciertas cosas propias de mujeres. Y yo decía, no, pues si yo también soy partícipe de este gremio, sé lo que es ganar poca plata, sé lo que las salas coronas, y esa fue una de las grandes luchas nuestras, y fue una cosa que la ganamos, que fue la creación de la sala cora. Es que ya como departamento femenino ya nosotros cumplimos esa etapa de que para poder ser dirigentes teníamos que primero pasar por el departamento femenino. El departamento femenino era como la escalita, ¿no es cierto? Yo vengo por este escalón para poder llegar allá. Pero yo creo que en la actualidad ya el departamento femenino no tiene mucha razón de ser, porque nosotros que buscamos al principio la participación de la mujer en la toma de decisiones. El departamento femenino cumplió ese objetivo. Ahora las mujeres pueden entrar directamente de la base a ser dirigentes. En marzo de 1990, Patricio Aylwin asumió como nuevo presidente tras vencer en las elecciones presidenciales de 1989 y en un plebiscito ciudadano que le dijo a Pinochet que no quería que siguiera en el poder. En el escenario mundial, la reunificación de Alemania, la disolución de la Unión Soviética y el derrumbe del muro de Berlín, la guerra del Golfo y de Kosovo, la era de Bill Gates y el lanzamiento del sistema operativo Windows, el nacimiento de los DVD y el formato CD, la muerte de la princesa Diana en un accidente de tránsito en París, son algunos de los hechos históricos que marcarán la década. En el plano nacional, después de la represión de Pinochet, los trabajadores obtuvieron con la vuelta de la democracia una leve modificación del modelo económico para mejorar la vida de los pobres, con la reforma parcial de las regulaciones laborales y con la liberación y la toma de poder de sus partidos políticos. Sin embargo, el movimiento obrero no encontró una estrategia alternativa al desarrollo para combatir el modelo neoliberal de modernización. Aunque muchos trabajadores ganaron individualmente durante la prosperidad de esa década, los sindicatos no conquistaron mucho poder. Algunos trabajadores aceptaron su rol inferior en el nuevo sistema económico a cambio de crecimiento rápido, tasas altas de empleo, estabilidad prolongada, inflación baja, salarios viables y oportunidades para consumo. La moderación de los sindicatos y sus aliados de los partidos políticos ayudó a la estabilidad de la redemocratización, pero disminuyó la posibilidad de reformas laborales sobresalientes. Los trabajadores restringieron sus actividades durante y después de la transición democrática por 4 razones. 1. Su temor tras 17 años de dictadura. 2. Su debilidad económica. 3. Su fragilidad institucional. Y 4. La moderación de la posición ideológica de sus sindicatos y sus partidos políticos. Los últimos 3 factores reflejaron no solamente la trayectoria chilena, sino también la tendencia internacional en los 80 y los 90, con las ondas de fracaso del sindicalismo, populismo, socialismo y la izquierda tradicional y el triunfo del neoliberalismo económico y político. En 1994 se promulgó la ley número 19.296, que establece normas legales para que los funcionarios del Estado se empiecen a organizar en gremios por sector. En el plano interno, los empleados judiciales viven el mayor cambio estructural de la justicia en Chile, a través de la reforma procesal penal que lidera la ministra de Justicia Soledad Alvear en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esta reforma reemplazó el viejo sistema inquisitivo y escrito que operaba en Chile desde principios del siglo XX, por un sistema acusatorio y oral, cuyos protagonistas empezaban a ser los fiscales del Ministerio Público y los defensores,
que debían litigar acusando y defendiendo al imputado respectivamente en procedimientos orales ante los juzgados de garantía o tribunales de juicio oral en lo penal, según sea el caso. Paralelamente, el gremio de los empleados enfrenta su cuarta huelga liderada por el presidente de la época, Domingo Ormazábal, que paralizó a más de 3.800 empleados desde el 22 al 26 de noviembre de 1994. La medida de fuerza fue acordada en una asamblea de dirigentes un día antes, luego de la evaluación del paro de 24 horas que no logró cumplir con las aspiraciones remuneracionales del gremio. El paro fue acatado totalmente por los empleados del Poder Judicial, en tanto los jueces y secretarios atendieron solo diligencias urgentes. La ministra de Justicia, Soledad Alvear, calificaría la prolongación del movimiento como una franca insurrección, en tanto el ministro del Interior, Carlos Figueroa, diría que no tiene ninguna justificación. La opinión de que la administración de justicia estaba en crisis era casi unánime en Chile, a la luz de la lentitud e ineficiencia de las Cortes, fenómeno que se atribuyó a la falta de recursos humanos y materiales. Finalmente, el 26 de noviembre, los tribunales reanudaron sus actividades, gracias a un principio de acuerdo logrado el viernes 25 con la Corte Suprema, que aceptó redistribuir los fondos asignados por el gobierno al Poder Judicial para mejorar las rentas de los empleados. Pero la Asociación de Magistrados rechazaría esta fórmula por considerar que la medida perjudicaba los aumentos de remuneraciones previstos para los jueces de los diversos tribunales y las cortes. Lo anterior marcaría un nuevo conflicto para el gremio, pues mientras en Cienfuegos los empleados judiciales celebraban con champaña el acuerdo y el fin del paro, los magistrados presionarían a la Corte Suprema para anular el documento y redistribuir los recursos entregados por el gobierno a favor de este estamento. Para nosotros como dirigentes una huelga fue muy cansadora, muy agobiante ya, de mucho estrés. Lo que se resultó posteriormente de ese segundo movimiento dejó muy herido a la asociación. Más aún que el que pagó los platos rotos fue el presidente nacional de la época, que fue Domingo Ormazábal. Él de alguna manera asumió el costo, y otros dirigentes también estuvieron a punto de tener dificultades a raíz del asunto del famoso paro. Se celebró lo que se obtuvo aquel movimiento gremial, y al día siguiente se desconoce, habiendo celebrado la noche anterior. Nuestros compañeros se sintieron y nosotros dirigencialmente de cierta manera vimos la frustración en aquel instante de ese desconocimiento de los acuerdos logrados. El Ministerio de Justicia se desconoce el acuerdo que se había publicitado el día viernes y se da a conocer el verdadero porcentaje que esto nos iba a otorgar. Ello provoca una reacción muy negativa de los empleados, puesto que se pone en duda que se había logrado un acuerdo y se había logrado una información oficial, ¿cierto? Fue muy injusta la reacción con los dirigentes que estaban a cargo de la asociación en esa época, en especial para quien era el presidente nacional, que era Domingo Ormazábal, ¿cierto? Puesto que claramente aquí hubo un engaño, ¿cierto? En especial por parte de don Eduardo Jara, que era el subsecretario de Justicia que estaba a cargo de las negociaciones directamente, ¿cierto? El gobierno entregaría al Poder Judicial recursos por $7,3 millones en el marco del adelantamiento de un plan quinquenal para atender
las reivindicaciones salariales planteadas inicialmente por la propia Corte Suprema. Una parte de esos fondos, $3,2 millones, se destinaría a remuneraciones de los empleados judiciales. Sin embargo, tras las múltiples presiones, el monto se reduciría a un poco más de $1 millón. Y es justo señalar, en honor a la historia, que las peores consecuencias las tuvimos precisamente en esa huelga que se hizo en plena democracia. El empleado vuelve a sentir el sentimiento de temor para realizar este tipo de manifestaciones en demandas de mejorar su situación económica o funcional, ¿cierto? Entonces, de allí en adelante viene un largo periodo en que solo hay que negociar, como ocurre hasta el día de hoy, ¿cierto? A fines de 1995, asume la presidencia de la ANEJUD Raúl Araya, y bajo su gestión, la organización continúa creciendo. Son los años de la revista ANEJUD Informa, la creación de la página web, de la ampliación y mejoramiento del centro vacacional Los Cipreses de Loncura, Coñaripe y Mehuín, de la salida de la organización al mundo a través de la Internacional de Servicios Públicos y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial, del fortalecimiento del Departamento Femenino, del trabajo con las y los jóvenes, la implementación de la reforma procesal penal y del nuevo relacionamiento del gremio con el Poder Judicial. Desde el punto de vista internacional, la ANEJUD de Chile se posiciona como una de las más influyentes organizaciones del Poder Judicial de América Latina. Actualmente, Raúl Araya es el representante del Cono Sur ante el Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de Servicios Públicos, organización que aglutina a más de 24 millones de trabajadores públicos en el planeta y a la cual el gremio de los judiciales se afiliaría en 1996. Por otro lado, Araya asume la presidencia de la Confederación Latinoamericana en el año 2006 y desde el año 2010 el cargo de encargado de Relaciones Internacionales de esta entidad. A través de la ISP y la Confederación, el gremio buscará estrechar alianzas e intercambios con otras organizaciones sindicales y de la sociedad civil, fortalecer la unidad, cooperación y solidaridad en la integración comercial, social, política y cultural, y reivindicar el respeto por los derechos laborales de los empleados judiciales en el marco de las nuevas reformas sectoriales. Nuestra institución se fue incorporando a nivel internacional en con distintos gremios de otros países. Es así como se integra a la Internacional de Servicios Públicos, conocida como ISP. Hay un tema que nuestros jóvenes deben conocer. Cuando se habla de ISP estamos hablando de una institución internacional que agrupa a los funcionarios del sector público de todo el mundo y que también hemos tenido a través de ello distintas actividades o hemos participado en conjunto en muchas acciones. Hoy en día estamos consolidados a nivel internacional, no solamente a través de la internacional, el ISP, sino que también eso nos permitió crear lazos con funcionarios judiciales de Latinoamérica, y es a partir de ello que nace también la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales. Desde el punto de vista del desarrollo organizacional, la ANEJUD apostó por seguir manteniendo hasta el año 2008 uno de los órganos de difusión más importantes que tuvo el gremio, la revista ANEJUD Informa, cuyo propósito será dar a conocer los problemas de los empleados judiciales y el trabajo del Directorio Nacional en materia de propuestas. Es enriquecedor ver cómo la gente espera mes a mes, o mes por medio que a veces pasábamos, espera la revista porque no tenía de otra forma de enterarse en esos tiempos. En materia reivindicativa, la ANEJUD obtiene en 1997 un reajuste especial de remuneraciones para el personal del Poder Judicial que regirá hasta el año 2000. El incremento fue de un 11% ponderado, además de otras asignaciones como la de desempeño.
Además de reajustar las remuneraciones en el Poder Judicial, el gobierno modifica el decreto ley número 3058 del año 1979 y crea el Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y modifica también el Código Orgánico de Tribunales. En mayo de 2010, y fruto de largas gestiones realizadas por el Directorio Nacional, la Corte Suprema, presidida por Milton Huica, otorga 3 días de permiso gremial a toda la directiva nacional y 2 días de permiso adicional a 3 miembros de las directivas regionales y subregionales. En diciembre de 2013, y luego de largas reuniones de lobby parlamentario, el Congreso aprueba ampliar al Poder Judicial los beneficios relativos al fuero sindical que dicta la ley número 19.296, previo un auto acordado de la Corte Suprema. Desde el punto de vista de la participación, la ANEJUD consigue que el Pleno de la Corte Suprema apruebe la idea de que los dirigentes y socios del gremio participen en los consejos de coordinación zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Entre los años 2010 y 2012, la organización ha logrado mejorar las condiciones de trabajo del personal a contrata que labora en el Poder Judicial y negociar un incentivo al retiro para aquellos funcionarios en edad de jubilar. Demandas que para el gremio tienen que ver con la justicia y la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo y con el reconocimiento para aquellos empleados que le han dedicado toda una vida a la gestión de la justicia en Chile. Esta asociación logró crecer, no solo patrimonialmente, porque ahora me enteré que compraron otro inmueble, que lo encuentro la maravilla, sino que también en peso gremial. ANEJUD es una institución que se ha posicionado en el Poder Judicial. Y como todos los presidentes de las Cortes Supremas en sus discursos lo mencionan, es la institución más importante del Poder Judicial. Después de conocer los hechos, es bueno que se conozcan el cómo se lograron, la historia que hay detrás de todo este esfuerzo, el sacrificio que hay detrás de ello, la dedicación que requiere. Y eso, sin lugar a dudas, en definitiva, se ve compensado, ¿cierto? Y causa satisfacción al comprobar el nivel el que nosotros hemos alcanzado, y repito, del cual todos los miembros de ANEJUD deben sentirse plenamente orgullosos. Durante los últimos 2 años, la ANEJUD se ha centrado en 2 ejes principales: mejorar las condiciones laborales de los socios a través de la defensa de sus derechos y la reivindicación de una carrera funcionaria acorde a la nueva realidad del sector, y fortalecer la organización gremial a través de la representación social, el empoderamiento dirigencial y el incremento de propuestas políticas. La defensa de los derechos laborales se ha expresado a través de las múltiples mesas de trabajo que el gremio ha sostenido con las máximas instancias del Poder Judicial. En octubre de 2014, logró que la Corte Suprema se pronunciara favorablemente respecto a una solución para el personal a contrata que lleva años en esta categoría, en lo que respecta a los concursos de promoción. En estos 47 años de vida, la ANEJUD se ha convertido en una organización sólida y reconocida en el Poder Judicial como el gremio más representativo de los empleados judiciales de Chile, y que en la actualidad cuenta con cerca de 4.800 socios que equivalen al 65% del escalafón de empleados. Es parte de los gremios más antiguos del sector público junto con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, así como también es integrante de la Internacional de Servicios Públicos y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de América Latina. Gracias a sus alianzas, ha logrado ocupar un lugar importante en el movimiento sindical público del continente. Ha incorporado políticas de género y de juventud en el trabajo y ha sido vanguardista en la introducción de herramientas de la planificación estratégica en el quehacer gremial. Nos sigue motivando la justicia, la igualdad, la libertad y la autonomía gremial. Somos herederos del sacrificio de muchos luchadores a través del tiempo. Seguimos considerando como aliada a la clase trabajadora y sus organizaciones. Para la ANEJUD,
Han sido largos años de trabajo interno y de movilizaciones. En la memoria quedarán las huellas por mejoras laborales, así como también los primeros intentos por organizar a los empleados judiciales de Chile. Muchas batallas se han librado y numerosas son las tareas que aún quedan por concluir, especialmente en estos tiempos en que el Poder Judicial se transforma y donde queremos ser partícipes de estos cambios y decisiones. Ese es el viaje que hoy queremos continuar haciendo. Nuestra capacidad no ha disminuido, al contrario, seguimos pensando que la unidad es el único camino para seguir construyendo y fortaleciendo el único referente de los empleados judiciales de Chile. Dicen que cuando la memoria se transforma en experiencia y ésta se hace colectiva, los pueblos pueden comenzar a transitar de la biografía a la historia. Y hoy, los empleados judiciales pueden decir con orgullo que ya son parte de la historia.